Uno, dos. Bueno. Uno, dos. Muy buenos días, estimada concurrencia, estimados delegados. Pues ya hoy ya tuvimos el acto de inauguración, espero que haya sido de su agrado. Vamos a dar inicio formal al desarrollo del taller en este momento. Tenemos unas pequeñas recomendaciones. Si alguno de ustedes tiene algún inconveniente con el auricular, alguna cuestión de un tomacorriente para la computadora, algo que necesiten de logística, pues nos lo hacen saber para apoyarlos como ustedes lo merecen. Así que, estando eso, en este momento, quiero dar inicio formal al desarrollo del taller. Tendremos la presentación del equipo coordinador del TCU. Vamos a dar inicio con la primera presentación. Estará a cargo de Carlos Lustosa. Ya dijimos que él es el director de Medio Ambiente en el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y además es representante de la presidencia de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente de la OLAC. Así que, por favor, vamos a dar inicio con la participación de él. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Descansaron un poco? Creo que llegaron todos, ¿no? Todas las delegaciones llegaron. Creo que sí, pero falta un miembro de nuestro equipo que tuvo un problema con su vuelo y va a llegar por la tarde también. Y está Shed que estará ahí. Pero bueno, una vez más, sean muy bienvenidos acá en taller de planificación de la Auditoria de Áreas Protegidas. Estamos muy entusiasmados con este proyecto, así que se nota que tenemos 18 instituciones participantes, además de los expertos que aportan sus contribuciones. Así que me gustaría que pudiéramos mantener acá un clima de amistad, de sinergia, para que las cosas cambien. Como ya ha sido mencionado, hubo la abertura formal y la idea es que ahora podamos hacer una cosa más interactiva, más dinámica, así que, por favor, si tiene alguna duda, inquietud, puede hablar, preguntar. Bueno, entonces, estamos acá, en nuestra primera presentación. Bueno, así que si no empezamos con esta diapositiva de los ODS, parece que no estamos en un evento internacional, ¿sí? Porque los ODS se convirtieron en un lenguaje común para que toda la gente pueda comunicarse y entenderse. Así que todos los sabios, ustedes tuvieron la oportunidad de formar parte de participar del curso de ODS, que no sé qué les pareció, pero siempre
traigo esta pantalla porque creo que acá es donde estamos buscando llegar. Es donde todos los países, como saben, todos los países miembros de las Naciones Unidas han firmado ese compromiso rumbo al desarrollo sostenible con sus 17 metas y 169 objetivos de más de 230 indicadores. Y acá siempre hablo que los desafíos ya son conocidos para todas las naciones, no hay mucha cosa nueva, pero así que lo que parece más importante es saber cómo nosotros, como FS, podemos contribuir con esse processo. Assim que estamos falando acá basicamente de políticas públicas e qual seria nosso rol no marco de los acordos internacionais. Entonces, las Naciones Unidas tienen una resolución que menciona, ¿qué pasa acá? Y bueno, las Naciones Unidas en su resolución trae la información que del papel de las FS en la promoción y fomento de la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de la administración pública mediante el fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras superiores. Así que tenemos mucho, un rol importante para contribuir a la consecución de los objetivos acordados en diferentes instrumentos internacionales, como los ODS, por ejemplo, no solo los ODS, sino también las metas de Haití y otros acuerdos internacionales importantes. Pero, ¿y cómo las FS pueden contribuir a la Agenda 2030? Tenemos básicamente 3 tipos de auditoría, todos ustedes ya saben: la auditoría de cumplimiento, la auditoría financiera y de desempeño. Entonces, para los ODS, es posible pensar que todos los 3 tipos de auditorías pueden aportar importantes contribuciones a la Agenda 2030. Pero, en nuestro caso, vamos a enfocar en la auditoría de desempeño, que tiene este alcance más relacionado con la eficiencia, efectividad, economicidad de las políticas públicas, pensando en los objetivos y cómo los resultados son alcanzados o no. Y ahí, como mencioné a ustedes, los ODS traen un montón de desafíos que ya son conocidos por las naciones. Así, por ejemplo, acabar con hambre, erradicar la pobreza, poner fin a la pobreza, el bienestar. Entonces, ¿dónde está la novedad respecto a los ODS? Si todas las naciones desarrolladas o no tienen que llevar a cabo algunas acciones. Ahí traigo 4 conceptos interesantes, que es de la integración, de la indivisibilidad, de la coherencia de políticas públicas y de la transversalidad. ¿Por qué hago mención a estos puntos? Porque en general, en nuestras auditorías, nosotros elegimos una política pública, un objeto específico, e enfocamos solamente en ese. Pero con la mirada de la Agenda 2030, que presupone cuestiones más sistémicas y transversales, nosotros también podemos tener una mirada más amplia que permita ver las interacciones entre políticas públicas, identificación de puntos ciegos, brecha y todo. Entonces, tenemos siempre que pensar la Agenda 2030 como un instrumento integrado e indivisível, e para isso é importante a coerência das ações governamentais e também aspectos como coordenação vertical, coordenação horizontal, são pontos. Eu estou falando um pouco rápido sobre esses pontos porque vamos atender um espaço específico para detalhar as coisas, e aclarar possíveis dúvidas e seguir. E aí, no marco de los ODS, também temos que pensar, dentro dessa perspectiva mais ampla,
¿cuáles serían los instrumentos que las FS tienen para aportar contribuciones? Entonces, en ese sentido, surgen las auditorías coordinadas, que estamos acá para eso. Y las auditorías coordenadas presuponen que está se buscando uma alternativa para induzir o perfeccionamento, a melhora de políticas públicas, sobretudo em temas intersectoriais e transfronterizos, como são as questões ambientais. Então, creio que as auditorias coordenadas nos oferecem a possibilidade de identificar pontos comuns entre as diferentes nações, e diferentes nações não só entre governos, sino também entre as FS participantes deste projeto. Aqui, bueno, solamente de uma forma muito breve, mas creio que é importante enfatizar, vou trazer o conceito de auditorias coordenadas, algumas características que me parecem que são relevantes, histórico do que já hicimos no marco da Comissão Técnica Especial de Meio Ambiente, que é a CONTEMA, e depois, por supuesto, o objetivo para que estamos aqui, o objetivo desse taller, e também o objetivo de nossa auditoria. Então, qual é a definição de auditorias coordenadas? Imagina que é um trabalho conjunto, mas as entidades fiscalizadoras realizam suas próprias atividades em seu próprio país e depois elaboram seus próprios informes em acordo com as regras próprias da entidade, seu mandato e sua potestade. Assim que, a diferença é que, ao final, podemos ter panorama regional por meio de informe consolidado. Assim que, creio que esse é o ponto mais importante das auditorias coordenadas, no sentido de, porque se for para ser trabalhos individuais, não necessitaríamos estar acá. Então, justamente este intercâmbio, esta ideia de poder, ao final, elaborar uma visão sistêmica, panorama de determinado tema, este é dos benefícios das auditorias coordenadas. E quais seriam as principais características deste processo de auditorias coordenadas? Bueno, temos que, ao início, identificar quais são os temas de interesse comum. Porque imagina se vamos a elegir um tema, não sei, que está relacionado somente a questões de oceano. E alguns países não têm oceano, assim que temos que sempre pensar em temas de interesse comum que são relevantes para a realidade de cada país. E aí também componente muito especial e muito importante são as ações de capacitação, para que depois de haver identificado os temas comuns, nós temos que estabelecer linguagem e critérios comuns. Isso ocorre já desde o início das ações de capacitação. Por quê? Porque aí, quando chegamos acá, já temos passado por 3 ações de capacitação e já entendemos um pouco mais como as coisas vão ocorrer. Então, podemos fazer a planificação conjunta, onde vamos validar os papéis de trabalho, fazer discussões em grupos, entre outras coisas. E sobretudo, a questão dos papéis de trabalho estandarizados, porque necessitamos ter estes papéis de trabalho, já que é fundamental para fazer a consolidação. E, por supuesto, nós contamos com o apoio dos expertos. Sempre estamos buscando a informação, o conhecimento e experiência de especialistas. E depois que hacemos tudo isso, nós todos retornamos a nossos países e temos uma tarefa que é fazer a adaptação destes papéis de trabalho ao contexto nacional, porque mira, aqui é importante. Acá vamos falar de uma forma general, da forma onde estão os pontos comuns. Mas, por supuesto, há questões muito específicas, particulares de cada nação. E aí, lhe pido já, desde agora, que podamos pensar sempre nos pontos mais generais para que podamos avançar nas discussões.
Después, nosotros todos nos vamos para hacer la ejecución de las actividades en campo. Después tenemos un otro taller, Adriano después va a hablar del taller de hallazgos, los cursos. Y todos nosotros producimos los informes individuales para que después, al final, tengamos información suficiente para hacer la consolidación de los resultados. Pero de nada sirve hacer todo esse processo de uma forma muito sistematizada, organizada, se ao final não comunicamos os resultados. Assim que temos que pensar em produtos específicos, produtos distintos para distintas audiências. Então, esse também é um ponto fundamental. Vocês já receberam alguns materiais, e nessa auditoria, por exemplo, utilizamos uma estratégia distinta, que foi elaborar produtos de comunicação antes de iniciar o projeto. Porque em geral solemos fazer os produtos somente ao final do trabalho. Mas não, já podemos pensar em estratégias de comunicação desde o início. Não sei se todos tiveram acesso a folder, não sei se creio que está na carpeta, se não me equivoco. E aí é um resumo de tudo que estamos buscando. E também, assim que temos os produtos de comunicação, podemos fazer a difusão dos resultados e, ao final, ter esse panorama regional. Quando se estou falando muito rápido, por favor, me interrompa se não está claro, por favor, pode dizer-lo. E que esperamos com todo esse processo de auditorias coordenadas? É obter um panorama regional que seja fidedigno ao tema da auditoria, para identificar, como les mencionei, boas práticas, desafios comuns, cuello de botella, lições aprendidas e oportunidades de melhora. Aqui me gostaria de fazer um inciso, porque quando pensamos sempre em boas práticas, às vezes só estamos mirando as questões do governo, do poder executivo. Mas acá é um ponto muito importante que temos que pensar nesse momento em compartilhar nosso conhecimento para também, quizás, aplicar alguma boa prática em determinada FS em sua própria FS. Então, por favor, creio que, además de fazer toda a parte de interação entre vocês, a rede de relacionamento, é importante também já estar atento a isso para que vocês, às vezes, nós tivemos um problema na planificação e nós pensamos em esta solução. De repente, serve para outros contextos. E que já fizemos no âmbito da Contema? Já houve um trabalho de câmbio climático, houve também um trabalho de recursos hídricos, que, se não me equivoco, foi coordenado por nossas colegas da ARN, da Auditoria General da Nação, da Argentina. Tivemos também o trabalho de Áreas Protegidas, passivos ambientais, que foi coordenado por a IFS de México, juntamente com a IFS de Peru. E o último trabalho que nós realizamos, que foi coordenado por o TCU de Brasil, foi o trabalho para evaluar a preparação dos governos para implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dos ODS. E aí está, como eu comentei, sempre pensando em diferentes produtos para diferentes audiências. Então, se pegamos um ponto essencial para nós outros, o que estamos buscando com este taller aqui. Assim como os ODS já possuem uma linguagem comum, nós outros também temos que ter uma uniformização em nossa comunicação. Assim que é necessário que podamos estabelecer uma linguagem comum com padrões de qualidade, isso também é imprescindível. A definição de critérios para comparabilidade e consolidação, porque de nada serve se não há a possibilidade de consolidação dos dados. Assim que vamos todos juntos fazer a validação dessa estratégia metodológica, que será mais detalhada adiante. E, por fim, outro aspecto também muito relevante se refere à impartição de conhecimento e criação de capacidades dos equipos de auditorias, porque esse, como eu comentei, é um componente que forma parte do processo de auditoria coordenada, porque, además de, ao final, obter um informe e tudo, é importante que a gente salga mais preparada que quando chegou.
Isso é o que se espera. Isso só vai ocorrer se podamos fazer o intercâmbio de informação e de dados, de tudo. Então, ao final, do que se espera que todos os outros graças. É bom também para nós outros, porque sempre aprendemos as coisas, porque é uma imersão em espanhol, se quer não tomada assim. Bueno, então, afinal, se espera que os participantes conosco as características de uma auditoria coordenada em áreas protegidas, por supuesto, é nosso tema, pero que sejam capazes de aplicar a metodologia de trabalho, os procedimentos necessários, as ferramentas de recolecção, análise e consolidação de dados. E também, claro, que não poderia deixar, que cumpra com os passos acordados e com os padrões de qualidade. Assim que tentaremos fazer um trabalho de sensibilização muito importante para que toda a gente pueda respeitar os passos. Então, assim, em resumo, este processo de auditorias coordenadas tem esse componente de capacitação dos equipos, a necessidade de uma linguagem comum, da sinergia que mencionei anteriormente, assim que podemos fazer comparações, consolidar e, ao final, ter um panorama individual e regional do tema. Então, esta foi a minha apresentação, de uma forma mais rápida, para justamente contextualizar as auditorias coordenadas, porque creio que é bom, porque veio acá muitas caras conhecidas, outras todavia não, e algumas pessoas já tiveram a oportunidade de participar de auditorias coordenadas, outras não. Então, é bom que isso possam entender o contexto em el qual estão insertadas. Então, agora eu vou passar a palavra para a Adriana, que é o coordenador do projeto. Eu estou aqui, me toca falar de duas perspectivas, com um sombrero com tema, que nós representamos lá com tema, e também o sombrero de supervisão da auditoria, da parte técnica, assim que a vezes estarei falando em nome de Contema, a vezes como supervisor técnico da auditoria, que eu pretendo estar cerca, acompanhando todo o processo. Assim que eu me gostaria de apresentar a Adriana, que é o coordenador de trabalho, que vai ser o panorama e que também vai liderar todo esse processo. Muitíssimas graças. Bueno, mucho gusto. Buenos días a todos, a todas. Siempre digo que es un honor estar aquí en la posición de coordinador del trabajo. No solo por el tema, que me toca muy interesante, de las áreas protegidas, de la conservación de la biodiversidad. Es que mis padres son biólogos y así que siempre aprendí mucho de la conservación, sostenibilidad, y nunca me iba a imaginar que trabajaría así con eso un día. Y otro aspecto que me da mucho honor es trabajar siempre con gente tan comprometida, esforzada, que está siempre trabajando bastante para tener un resultado de muy buena calidad. Así que a cada uno de ustedes que ya conozco, que estoy conociendo, les digo ya que es un honor conocerles y que vamos a trabajar bastante juntos. Ya recibieron ustedes demasiados quizás correos míos, lo siento, pero tendríamos antes que estrechar nuestra comunicación y ahora con este taller presencial tendremos una conexión mucho más cercana para los próximos pasos. Bueno, voy a presentar, lo siento Vivi, que tenemos un pequeñito retraso en la agenda. Ibas a comenzar ahorita, pero voy a intentar hacerlo un poco rápido. No tan rápido para que el equipo de traducción, muchas gracias, que me pueda acompañar. Y bueno, seguimos. Esta auditoría coordinada en 2014, que también me parece muy interesante trabajar con Carlos en este proyecto, que fue el coordinador de este trabajo anterior, 2014. Que tenía el objetivo, y que lo mantenemos para esta auditoría ahora, de evaluar la implementación y la gestión de las áreas protegidas en cuanto a las condiciones normativas, institucionales y operacionales necesarias para que estas áreas alcancen sus objetivos.
Así que siempre hay que tener en cuenta el objetivo principal de trabajo para que siempre tengamos esto en mente durante a lo largo del trabajo. Un aspecto interesante que ya se comentó en la apertura y siempre nos suele comentar eso sobre las áreas protegidas es que las áreas protegidas significan o representan un valioso patrimonio público ambiental. Hay un valor muy importante en esas áreas para la conservación de la biodiversidad y que se traduce también en valores económicos, en los servicios ecosistémicos que esas áreas ofrecen a la humanidad, a aspectos sociales y, claro, aspectos ambientales. Y una pregunta importante es, ¿cómo está siendo administrado ese patrimonio? Como el medio ambiente es un bien común, como en el sentido económico, hay que tener una gobernanza un poco distinta de la gobernanza de los activos privados. Así que ese patrimonio público tiene que ser bien administrado y les toca a los gobiernos nacionales, con los compromisos internacionales asumidos, protegerlo, y esta es la principal estrategia de la conservación de la biodiversidad. Como las EFS, nosotros podemos evaluar la implementación y la gestión de estas áreas protegidas y aspectos cuantitativos y cualitativos de los compromisos internacionales. Esto nos vamos a discutir un poco mañana sobre los porcentajes de protección, la efectividad, la calidad de la protección obtenida por esta estrategia. El INDIMAPA, por tanto, que vamos a discutir bastante durante la semana, para quien no lo conoce, básicamente son los indicadores que se traducen en el índice. INDIMAPA es índice de implementación y gestión de las áreas protegidas, que en 2014 se decía de Latinoamérica, pero ahora tenemos el placer también de contar con EFS del otro lado del océano. Así que mucho gusto de hacer este trabajo con vosotros también. El INDIMAPA tiene 3 funciones, les voy a comentar, y que para una comunicación más sencilla, más simple de los resultados, se pone su valor del índice de 0 a 3 en 3 grados de implementación y gestión para facilitar la comunicación. Este trabajo en 2013-14 empezó por las áreas protegidas federales y estatales, que Brasil es una federación, tenemos por lo tanto niveles distintos de gobierno, de la Amazonía. Y por tanto el INDIMAPA es un instrumento, como les comentaba, con 3 funciones importantes. La primera, de evaluación de las áreas protegidas, de comunicación de los resultados de forma sencilla, para que no solamente nosotros auditores, que tenemos nuestros informes muy aburridos a veces, muy técnicos, para la gente que también tiene que ver con eso. La sociedad civil tiene que conocer este trabajo también. Así que por eso que es un instrumento importante de comunicación. Y claro, de monitoreo. Y eso nos toca comentar bastante durante este taller, porque ahora tenemos la oportunidad de, a partir de la línea base construida anteriormente con estos indicadores, producir una evaluación objetiva con los indicadores de lo que pasó en este tiempo con esta política. Así que nos vamos a comentar eso en más detalle en los próximos días. Así que ese es el instrumento de comunicación, un mapa georreferenciado de las áreas protegidas con su índice de implementación y gestión de 2014. Esto fue expandido a los demás biomas de Brasil, fuera de Amazonía, y después con los demás 11 países que participaron. Brasil y TCU de Brasil y la Contraloría General de la República de Paraguay coordinaron este trabajo en 2014. Y así que algunos de ellos se pueden identificar, cada país que está ahí. Y este es el panorama regional de 2014. Y como les comentaba, 1.120 áreas protegidas, por tanto, fueron evaluadas en aquel momento de forma estandarizada, como vamos a hacer en los próximos par de meses. Y para 2019-2020, ¿cómo estamos?
Por eso que tenemos esta iniciativa de la auditoría coordinada en áreas protegidas de 2019 a 2020. Y claro, muchos de los países que participaron antes van a estar participando con nosotros nuevamente. Algún otro no, por alguna dificultad. No. Por ejemplo, Venezuela, por sus aspectos políticos y sociales, no pudo participar en este momento, lastimosamente. Pero también tenemos en este momento, como ya se dijo, el mayor equipo que ya tuvimos, mayor participación de entidades y superiores en esa auditoría. Así que los países que no participaron anteriormente podrán construir su línea base dentro de este trabajo para quizás futuras evaluaciones. Así que me gustaría solamente comentar que tenemos 17 países, pero 18 entidades. Nos gusta mucho que Buenos Aires, Tribunal Honorable, Tribunal de Cuentas de Buenos Aires, participe con la mirada provincial de la política. Como el ministro comentó en la apertura, la ejecución de los alcaldes, la ejecución de los otros niveles gubernamentales, es muy importante ese trabajo. También comentábamos ayer en la cena exactamente eso, de cómo los municipios, cómo los otros niveles gubernamentales subnacionales pueden integrar la Agenda 2030, los ODS, en su planificación local, porque muchas de las políticas como de educación, de salud, ambiental, seguridad pública, se hace en el nivel local. Y como comentaba Carlos, de la estructura de la auditoría coordinada, empezamos por el ciclo de capacitación para construir ese lenguaje común, para tener la certeza de que todos están en el mismo patamar de conocimiento sobre algunos temas. Y con esto ya podemos decir que cerramos el ciclo de capacitación. Lo siento por los inúmeros correos y exigencias de tareas y de plazos, pero hay que hacerlo para tener certeza que todos están con este conocimiento básico para poder ligar a esta tarea y aprovechar los 5 días a lo más que podamos. Y por tanto, el primer curso fue de auditoría de desempeño ofrecido por el TCU. El MOOC de Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que le voy a comentar un poquito más, y el curso de Áreas Protegidas. Si alguien no pudo hacer alguno de ellos, nos comenta que podemos hacer en los próximos par de meses alguna forma de complementar esta parte de capacitación, que no solo queremos evaluar la parte externa, claro, la política pública del gobierno, pero también utilizamos esta herramienta para capacitación. Así que para la región, avanzar el control externo en la región, capacitar la UNICEF, los auditores de los equipos fiscalizadores, es muy importante para que en los próximos años, en los próximos momentos, podamos hacer otras auditorías también en otros temas, pero capacitar la gente que trabaja ahí es muy importante, porque si hablamos un poco de activo ambiental, nosotros somos el activo humano de nuestras instituciones. Así que esto también se invierte mucho con capacitación. Este es un momento importante de capacitación de ustedes y de nosotros también. Como les comentaba, el curso abierto en línea, no me acuerdo cómo se llama eso en español, tampoco en portugués, pero el MOOC, Massive Open Online Course, que está en inglés, español y portugués, con un lenguaje muy sencillo sobre el rol de las ODS dentro de la Agenda 2030. Un poco qué son los ODS, cómo está estructurada la agenda, los principios y qué nosotros podemos aportar, qué contribución podemos tener en este tipo de auditoría sobre ODS. Bueno, vamos a hablar sobre ODS entonces, ¿verdad? Mañana tendremos mucho más que hablar sobre eso, solo me gustaría comentar quien ya hizo el curso, ya sabe esto perfecto, ¿verdad? ¿Les puedo preguntar? Bueno, el ODS 14, la vida submarina, tiene algunas metas y la que nos toca más comentar, claro, las 169 metas de los ODS son transversales, están interconectadas, en esta mirada que comentaba Carlos, de que la agenda no trae mucha cosa nueva en términos de contenido. Mucho de ella está ya en acuerdos internacionales, como vamos a ver acá, en la constitución de los países,
Hay una tabla que hicimos hace 2 años, cuando empezamos con eso de ODS, cada ODS y el artículo de Constitución de Brasil que tiene que le toca, o de la legislación nacional. Porque una cosa importante que decimos siempre en el MOOC, ODS no son criterios de auditoría. Eso tiene que quedar muy claro para nosotros en esta metodología. No vamos a decir al gobierno que una recomendación no está cumpliendo la meta tal, no está haciendo ODS eso, porque es un aspecto jurídico importante con eso, que puede, si no está bien observado, por eso me toca hablar eso con tan énfasis, es que hay un aspecto que puede comprometer la validad del trabajo de auditoría, porque los criterios son quizás la parte más importante de nuestro trabajo. Elegir los criterios correctos es la parte de la metodología que mantiene la calidad del trabajo del Estado. Las recomendaciones tienen que ver con el criterio, lo que tendría que ser y que no es. La diferencia exactamente entre el criterio y la realidad, lo que encontramos en la realidad, en la ejecución de la auditoría, es el hallazgo de auditoría. Así que para sanar o corregir los hallazgos, hacemos las recomendaciones con base en el criterio. Y lo que iba a comentar es que la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprueba la Agenda 2030 con sus metas y objetivos y los principios, es una declaración de una Asamblea General. Esto tiene un valor muy importante, claro, pero es un valor como la Declaración de Derechos Humanos. Es principios, derechos, compromisos internacionales. Por eso que es tan importante hacer esta tabla. ¿Dónde eso está en mi país? ¿La Constitución dice algo sobre eso? ¿La ley dice algo sobre eso? No hay ley. Entonces hay un problema ahí. Como que el gobierno no se estructuró para un tema tan importante como esto, por ejemplo. Y bueno, vamos a hablar bastante sobre eso en los próximos días, pero también lo que me gusta tanto de esta presentación que hacemos en el comienzo del trabajo, es que la resolución de la ONU, de la Asamblea, que aprueba la agenda es muy importante, claro. Pero la resolución anterior que comentó Carlos, de 2014, que invita a la ENTOSAI y las entidades fiscalizadoras superiores, esto creo que nos toca mucho más importante y mucho más sensible en nuestro trabajo, por la rendición de cuentas, la promoción de efectividad, porque la importancia de los gobiernos en la Agenda 2030 es crucial. Claro que la agenda invita a la sociedad civil, al sector privado, a la academia, a otros actores interesados, pero nuestro mandato es con los gobiernos, con la parte pública, de políticas públicas, la asignación de recursos públicos, por tanto, y bueno, cómo eso se pone en práctica. Y también en Marete vamos a hablar los próximos días sobre gobernanza. Claro que hay el referencial de UCM sobre gobernanza en áreas protegidas, pero nos toca hablar un poco más de la gobernanza pública, cómo los gobiernos se están estructurando. Claro que siempre tenemos que tener en cuenta el contexto, otros conceptos importantes, pero siempre tenemos que tener el objetivo en mente y cuál es nuestro rol, hasta dónde podemos ir con las recomendaciones. Pero hablé y no hablé nada, ¿sí? El ODS 14, la meta 14.5, habla sobre la conservación de por lo menos 10% de las zonas marinas y costeras por medio de áreas protegidas. El ODS 15, la meta 15.1, dice sobre la conservación, restauración de ecosistemas terrestres, según a compromisos internacionales. No dice un porcentaje, pero eso ya hace una vinculación con el Convenio de Diversidad Biológica, el CDB, y el plan estratégico anterior a la Agenda 2030, el plan estratégico para la conservación de la biodiversidad bajo el CDB, tiene 20 metas. Una de ellas es la meta 11, que tiene que ver exactamente con la conservación de por lo menos 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y por lo menos 10% de las zonas marinas y costeras. Eso tuve que preparar un poquito sobre esta mesa.
y por medio de sistemas efectivos de áreas protegidas con representatividad, integración al paisaje y otros aspectos que vamos a comentar un poco más mañana. Y claro, estas metas, también la 15.9 del ODS 15 que ya voy a comentar. Estas son las metas que estamos más preocupados en este trabajo. Claro, por la transversalidad, hay otras metas de Aichi, que son 20, que también nos tocan en este trabajo. Hay otras metas de ODS, de otros objetivos también, pero tenemos que tener un escopo definido, tenemos que saber, por el riesgo de auditoría, hay que saber exactamente el escopo que está trabajando, así que vamos a explicar esta metodología en los próximos días. Este que les comentaba, los activos ambientales, la meta 15.9 del ODS 15 sobre la vida terrestre tiene que ver con los sistemas, la integración de los valores de los ecosistemas y de la biodiversidad a los sistemas, a la planificación nacional y local y a sistemas de contabilidad. Eso también tiene mucho que ver con la meta 2 de Aichi, que tiene más o menos la misma redacción, así que por eso les comento que la Agenda 2030 a veces no tiene cosas mucho nuevas, es como un plan global para los países, pero eso nos comentará con mucho más propiedad Aranza Sur de la empresa, por lo tanto. Y en Brasil tenemos este instrumento que se llama el Producto Interno Verde, que es de una ley de 2017, es muy reciente, se están estructurando para calcular, para contabilizar los activos y los valores ambientales. Esto todavía es muy difícil. Nosotros no vamos a hacer este trabajo solo para comentar, pero tenemos que ver cómo está la gobernanza de eso, cómo el gobierno se está preparando. Vamos a discutir eso con calma mañana. Y para finalizar mi intervención, ¿cuál es la contribución de las EFS? ¿Qué podemos aportar con nuestro trabajo? Primero, un análisis independiente, porque somos instituciones independientes, y hay las declaraciones de la ENTOSAI y otros más sobre la independencia de nuestro trabajo. Un análisis independiente para la promoción de la rendición de cuentas, la transparencia y el perfeccionamiento de las políticas públicas. Eso en la resolución que les comentaba de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que invita a la ENTOSAI a la discusión del desarrollo sostenible y de los objetivos. Tiene un poco más de eso. Les podemos, no sé si está en el curso, no me acuerdo, pero le podemos enviar para leer la declaración. Son 2 páginas con un contenido bastante denso, bastante importante para nosotros. Otro aporte importante de nosotros son informaciones relevantes para tomadores de decisión. Tenemos una postura importante que me gusta mucho en el gobierno, en el sector público, que estamos mirando el trabajo de nosotros, pero sin hacerlo. Aquí se puede evaluar de una postura de auditor, que puede decir lo que está mal, es muy confortable esta posición, pero lo que pasa es que muchas veces la gente que está en los ministerios, en el gobierno, en las agencias gubernamentales, están como siempre con mucha cosa que hacer. A veces les toca tiempo para planificación, para definir una estrategia. Exactamente por eso tenemos nuestras entidades externas al gobierno para poder contribuir con este trabajo. Siempre decimos, la auditoría de desempeño tiene una ventaja muy grande para nosotros, que es un trabajo de alianza. Siempre empezamos la presentación de la auditoría con la entidad auditada, la agencia, los órganos gubernamentales, diciendo, estamos aquí para ayudarles. Aunque quizás no nos crean, pero estamos ahí para ayudarles. La idea exactamente es el primer punto, perfeccionamiento de políticas públicas. Queremos utilizar nuestro trabajo para identificar los cuellos de botella, los problemas, donde algo no está pasando, algún problema de gobernanza, y a dónde podemos contribuir para eso. Y por fin, que me toca también hablar bastante sobre eso durante los próximos días, un seguimiento sistemático de las recomendaciones que las EFS ya hicieron en el trabajo anterior. Así que una parte importante también de las tareas, de los cursos, y que hay que ver
es que cada FS que ya hizo el trabajo, es importante ver las recomendaciones que fueron hechas ahí para saber lo que pasó. Eso es bastante importante exactamente para las FS que participaron antes. Y las otras también, pesquisé un poco, no tuve tiempo de investigar en tiempo, creo que Portugal, Chile y España, no pude ver todos los otros que no participaron antes, tienen algún trabajo de alguna área protegida ya. Así que es un comienzo de fuente de información sobre lo que ya fue hecho, lo que se recomendó, pero ahora tenemos un trabajo más sistémico del sistema de áreas protegidas, no es por qué no hay 3 árboles ahí o el animalcito, que es una cuestión de sistema, de cómo está el sistema de áreas protegidas, para después quizás utilizar la otra función de INDIMAPA, que es criterios de selección de áreas. Ahí que tenemos una mirada del sistema nacional o del sistema local de áreas protegidas y percebemos que un 10%, 20% de las áreas están muy mal. Así que quizás es un punto relevante para empezar un trabajo en ellas. Ahí ya de cumplimiento o de otra cosa, con los temas que están, con los hallazgos que están más críticos ahí quizás. Bueno, muchas gracias. Perdóname si hablé demasiado rápido. Me gustaría pasar la palabra ahora a Carlos. Y bueno, estamos aquí a la disposición. Vamos a hablar después sobre el grupo de WhatsApp. También creo que hay personas que nos ven en la transmisión en línea. Así que también ustedes están en el grupo, nos comenten si está bien la transmisión, si todo está corriendo bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriano. Y así, a mí me gustaría hacer hincapié en algunos puntos que Adriano ha mencionado, como por ejemplo la cuestión de cómo entendemos los ODS, no como criterios, sino sinalizaciones, direccionamiento para las políticas públicas. Así que en Brasil, cuando hicimos la auditoría para evaluar la preparación gubernamental para implementar los ODS, al inicio los administradores públicos nos preguntaron, bueno, pero acá no es un critério. Sí, no es un critério, pero el jefe de Estado ha firmado ese compromiso. ¿Cuáles son las acciones que ustedes van a poner en práctica? Y ahí tuvimos la idea, como Adriano ha contado, de hacer una tabla com uma relação entre os ODS e a Constituição, porque aí se pode encajar muitas coisas, e não só com a Constituição, sino também com as leis, as normativas, porque às vezes estamos falando, há que ter uma coordenação eficiente, mas os ODS não falam diretamente sobre coordenação eficiente. Assim que pode buscar, e há muitas regras, em geral, sobretudo em Latinoamérica, nós solemos elaborar muitas normativas, leis, assim que esses critérios são abundantes. E também, outro ponto importante é sobre os cursos em linha, que foram mencionados acá. A ideia foi justamente que todos pudieran participar do curso de auditoria de desempenho, que é a forma que vamos a conduzir a auditoria, e depois entender o contexto mais macro dos ODS, em el qual estão insertadas as FS, e por fim, um curso mais enfocado em el objeto de auditoria, que são as áreas protegidas. Não sei o que les pareceu os cursos, mas se há algum elogio, pode ser em público, se há críticas em privado, assim, depois conversamos. Bueno, pero ahora me gustaría, ¿puede poner la próxima presentación? También otro, como les comenté, a veces hablo como supervisor de trabajo y otras horas me toca hablar como enlace técnico de la Contema. Y así que me gustaría compartir con ustedes que nosotros cuando el TCU, cuando asumió la presidencia de Contema, nosotros sentimos la necesidad de sistematizar la actuación de Contema
y tener una planificación de largo plazo para tener sustentabilidad en las actividades. Así que en ese año empezamos el proceso de elaboración del plan estratégico y definimos algunas líneas de actuación que están en acuerdo con que fue la postulación de Brasil para la presidencia de Contema. Entonces, una de las directrices es justamente la parte de capacitación, la realización de auditorías coordinadas, pero no voy a hablar, voy a pedir que pasen el video que habla un poquito de la planificación estratégica de Contema, por favor. A presidência da Contema, o TCU, tem 5 linhas de atuação para consolidar a comissão como líder regional em auditorias ambientais. A primeira delas visa o fortalecimento de alianças e o aumento de intercâmbio entre as AFS. Uma consultoria da GIZ, Agência de Cooperação Alemã, ajuda a aperfeiçoar a comunicação e potencializar o impacto dos trabalhos desenvolvidos. 3 capacitações à distância estão sendo oferecidas para ampliação nas auditorias da comissão: auditoria de desempenho, MOOC das ODS e áreas protegidas. Fontes alternativas de financiamento são importantes para viabilizar esses trabalhos em conjunto, a exemplo dos workshops presenciais das auditorias coordenadas. As auditorias coordenadas são uma das principais atividades da Contema. As auditorias coordenadas são uma excelente ferramenta para avaliar o patrimônio público ambiental dos nossos países. Pelo olhar abrangente que elas oferecem, se prestam especialmente a temas que ultrapassam nossas fronteiras. É por isso que começamos a realizar este ano esse tipo de trabalho em áreas protegidas. A primeira auditoria coordenada em áreas protegidas permitiu avaliar 1.120 áreas protegidas. A atual auditoria coordenada, que será realizada entre 2019 e 2020, conta com a adesão de 18 AFS, incluindo Espanha e Portugal. Este trabalho buscará avaliar a gestão das áreas protegidas dos países envolvidos, considerando a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a Convenção sobre a Diversidade Biológica, possibilitando um panorama dessa estratégia de convenção da biodiversidade. Além disso, o uso da geotecnologia possibilitará uma maior precisão e um menor custo nas análises de auditoria. O sucesso dessas ações depende de um bom planejamento. Por isso, a Contema está elaborando o seu planejamento estratégico 2020-2026. Esse processo de planejamento estratégico é fruto de um esforço conjunto e uma entrega relevante da comissão. Em junho de 2019, foram definidos os pontos-chave para a elaboração dessa estratégia. O documento final irá orientar a atuação da Contema e os seus principais processos de trabalho, focando na melhoria das políticas públicas da região e no fortalecimento das capacidades da AFS no controle externo ambiental. Essas ações realizadas em conjunto nos dão confiança de que estamos no caminho para consolidar a Contema como líder em auditorias ambientais na América Latina e Caribe. Bueno, era justamente para ofrecer a ustedes una visión de la planificación estratégica. Incluso muchos países han participado de este taller que se llevó a cabo en Bogotá. Y como han visto, una de las directrices que estamos enfocando es justamente el fortalecimiento de alianzas estratégicas. Así que me gustaría pedir que ahorita ustedes pueden poner sus aparatos de traducción, porque vamos a atender una exposición ahora en inglés. Entonces, si todos pueden poner, y ya empiezo yo a hablar en inglés también. So, I'd like to
to say welcome to Vivi from the working environmental audit group from Finland. It's a great pleasure to have you here. It's a great honor. We expect to work together, work closer to you, and I think we know you had a long flight, so but we have we postponed our lunch, so you have your 45 minutes, so take your time. So the lunch will be at 1 o'clock. So thank you so much. The floor is yours. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. And that's about all of my Spanish. Unfortunately, I'm so sorry, but luckily we have really, really good translators here. Yeah. So thank you very much for having me here. I am from the SciFit Finland, and we just received the chairmanship of the InterSci Working Group of Environmental Auditing from Sci Indonesia at the InterSci meeting. So this is a very new task for us, and we of course know that we can't succeed alone, but it's a collaborative process with our almost 80 members. So we are really, really big working group in the InterSci. And I myself, I have been involved with InterSci WGA since 2005. First less and later more. And what I really come to appreciate over the years is the work done at the regional level by the regional working groups, because that's really where these more like regional characteristics can be kind of gathered. So at the global level, we are always a bit more on a general level. But what I'd like to say today is to tell a little bit about InterSci WGA activities, some examples of coordinated audits in the region, and then the new work plan for the next 3 years. So if I'd really have to summarize the key achievements of the WGA, I would divide them maybe into 2 categories. Like first this collaborative capacity building, which happens in meetings and trainings and in like being in contact with peers. It's really this experience sharing what's valuable here. Also networking with stakeholders and cooperation with the regions. On top of that, if you think of like the tangible that is there. So the working group publishes newsletter, does surveys once every 3 years, and has published guidance materials, research papers, training materials, and contributed to these inside documents that deal with environmental auditing. On top of that, on the webpage, there's an impressive collection of environmental audits. So that's really a good benchmark if you want to start an audit on a new topic, to see a little bit what's been done elsewhere, to benchmark. Maybe if you find something interesting, it's easy then to contact those who have conducted the audit. So there are actually 50 publications currently on the webpage, so it's really a lot of material available there. The interest started with waste topic. It's typically a topic where many sites will start their environmental audits, that they wish to start with waste. Then a water issue was also one of the very first topics, and then soon the interest spread to biodiversity topics, and then later to various kind of more specific environmental policy fields, and not least to climate change. Around 2007, I think, we did very first, and 2010, materials on climate change. And sustainable development has been always there, and now most recently SDGs, in the form of SDGs. I could tell a little bit more about the publications that were finalized this summer.
and adopted in the assembly meeting in August in Bangkok. So there are altogether 9 materials. First of all, 5 research projects. The first one on environmental health. This project was led by Philippines, and there the focus is on air pollution. And this picture is just from yesterday, from the kind of database where was results from all over the world. And there is like really more and more scientific evidence how harmful for the health the air pollution is. Particularly the PM, the particulate matter, those tiny small pieces that go inside your circulation and lungs and everything. And like the next step is so-called ultrafines that we don't yet have very much research on, but which might be even more harmful. And now if we've read the news recently, for instance, was the situation in northern India. It's quite alarming, but this problem is everywhere. A second research project is on greening cities, sustainable urban development, and this was an attempt to gather these various environmental topics that are relevant in cities. And here, just as an anecdote, because we are here talking about biodiversity, interesting Singapore Index, which is kind of a self-assessment tool for cities, where cities can with various indicators check their own performance with biodiversity. One more research paper on wastewater, and it's quite obvious that we are globally still lagging behind the targets. And a research paper on climate change adaptation and combining really this adaptation topic to resilience and adaptive capacity to climate-related hazards. So there is really this, now I need to turn. Yeah, so this a fantastic figure. This project was led by USA. So about these definitions between resilience, hazard mitigation, and climate change adaptation, and also this vulnerability aspect, which is more like discussed in the Sendai framework for disaster management. And here's an example of performance audit elements where sustainable development goals 13.1 and 13.12 are used as audit criteria. Finally, fifth research project. This was led by European Court of Auditors. It actually reaches a bit outside the environmental auditing. We started to study this visibility of environmental auditing, but pretty soon realized that this is not actually very much different to any other audits or any other policy area. Except the fact that environmental topics are something that tend to interest people, citizens, quite a lot. Like people are really feel like connected to the environmental topics, and they are usually also relatively easy to communicate to supreme audit institutions, because there's actually a lot of good material often available, maps, all kind of pictures, and here some pictures that really kind of affect feelings. So we identified some of the recent trends in communication, and of course this very rapid kind of rise of social media is one of the most important. So size as well get more and more involved with social media. At the same time, there are certain specific, how would you say, risks related to social media, like whether you also allow this dialogue in the media, whether you're only feeding in information or whether you allow a dialogue, and if you do that, then how do you organize the monitoring? Because in social media things can develop quite quickly. So what's your
like response in these kind of situations. The second trend where especially Comtema is really good is this visualizing audit results. And particularly all kinds of infographics are important. And what you've done about your coordinated audits is really outstanding. Here is an example from Slovenia. In addition, all kinds of videos and the tendency to do various products for various users is quite strong. Particularly parliamentarists don't usually have very much time to read thick reports. These thick reports might be very interesting for like officials working in the government, but for decision makers, one page might be the best, or a very good infographic. So what we actually recommended there was the fact that it's useful for sites to have a communication strategy. This of course excludes the cases where sites don't necessarily have the mandate to publish their audit results, but this is anyway where we aim at that the audit results would be public and the sites would use the available mandate to really make a difference for public accountability. And I see that in this project you're also paying a lot of attention to communication, so it resonates very well with this publication. Then Intersite WGA also made 3 guidance documents. First of all, update of biodiversity guidance, so it was done already in 2004, 2007, something like that, by Site Brazil and Site Canada. But after that, all these Aichi targets and SDGs came, there was a need to update this very good guidance to include these recent developments. And there's, for instance, a kind of table to show like what are the audit steps you would take while auditing biodiversity. Like step 1, identify what are the major threats for biodiversity in the country. And what is the government response? Third, what audit topics to prioritize? And fourth, what audit approach to adopt. And there's also, just in a similar way, what you just talked, like how you could use sustainable development targets as well as Aichi biodiversity targets as audit criteria. Another guidance on agriculture and food production led by SAI Cameroon. And this picture is from a presentation I heard last week from the head of the World Meteorological Organization. And he presented all this impressive data on global warming, but said that he himself is most concerned about the effect of global warming on food production capacity. And if you see the areas where the yields might get bigger, the green areas tend to be quite up north. So it's not just that it gets warmer, but because the winters are, even if there was no snow, they are just simply darker. Like you can't produce anything in winter. So there are these certain planetary conditions that anyway, are making increasing the production more difficult. And finally, auditing guidelines on land use and soil quality management led by SAI Pakistan, and that affects particularly the dryland areas around the world. On top of that, there were 2 training tools which were kind of based on earlier research projects. So first there was a research project and then a training material. So first one on environmental data led by SAI India. And it is based on earlier research paper made by SAI Canada, and it, for instance, discusses quite a lot
geographic information systems and all these like technical aspects related to environmental data. And a training tool on breeding the size. So this idea of size acting as a role model, like, okay, you go and audit and ask your auditees what have they done, but should you maybe kind of be sure that you do something yourself? Of course, if you think like from the materiality point of view, it might be quite limited what an audit office can do. It's related to, okay, yeah, reduce like printing and usage of water or whatever in your office. So it's from the materiality point of view, it might be quite small compared to your audits, but still, like, maybe you should practice what you preach. That's the idea here. And here's just an example, like how could this training or awareness building day look like in your audit office. So there's also information available if somebody wishes to start to clean their offices. In addition, there are like these massive online courses, especially Sci Estonia has done them. So there's one on water, waste and waste, yeah. And they've been actually really popular. So it's worth checking them. So they've